Buenas tardes. A continuación, les presentaremos el parte médico relacionado con el COVID-19. Adelante, Química. Gracias, doctor. Este es el parte médico de este domingo 7 de noviembre. Mañana, lunes 8 de noviembre, arrancará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a jóvenes de 18 a 29 años de Mérida, proceso que se desarrollará en un macrocentro y 10 módulos hasta el sábado 13 de noviembre. Los espacios habilitados para este proceso de vacunación son el Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán, la Unidad Deportiva Inalámbrica, el Gimnasio Polifuncional, el Hospital Militar Regional de Especialidades, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, la Unidad Deportiva Villa Palmira, el 11º Batallón de Infantería, el CEBETI 120, la Base Aérea Militar número 8, la Universidad Modelo y el local del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo e instituciones descentralizadas de Yucatán. La población deberá acudir a estos sitios el día que les fue asignado para evitar aglomeraciones y cuidar la salud de todos. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 81 pacientes en hospitales públicos, 69.222 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es 76.326. Hoy se detectaron 46 nuevos contagios de coronavirus, 36 en Mérida, 2 en Humán, 1 en Chilán Bravo, Junucmá, Canacín, Copomá, Progreso, Tecash, Valladolid y Yaxcabá. De los 76.326 casos positivos, 601 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 46.504 personas contagiadas de coronavirus, que viven 12.044 en la zona norte, 11.500 en la zona oriente, 4.488 en la zona centro, 7.171 en la zona sur, 11.301 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 5 fallecimientos, 3 hombres y 2 mujeres de un rango de edad de 54 a 79 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión e insuficiencia renal. 2 residían en Mérida, 1 en Celestún, 2 en Junucmá. En total son 6.327 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 696 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 81 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí mi reporte, doctor. Muchas gracias, Química. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio.